hallan en la marea. Transmitir ese mensaje se nota que es muy personal para ella y lo está haciendo mediante... Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Notando, esta canción requiere mucho aire porque es muy constante y ella está haciéndolo. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Hoy quiero que me acompañen a ver la presentación de Lita Peso en Viña del Mar. Estas últimas semanas he leído y he hablado mucho con muchos de ustedes de Perú y muy emocionados porque Lita se va a presentar en Viña del Mar. Esto sucedió ayer, así que para mí es un placer verlo. Quiero que me acompañen a ver su presentación. Vamos. Y estamos listos para poder seguir esta revisión de canciones, junto a una intérprete que a los 15 años saltó a la fama en su país cuando ganó la primera temporada de La Voz Kids. Con una invitación a persistir y seguir adelante, la competencia internacional continúa así. País, Perú. Título de la canción, Luchadora. Autores, José Abraham y Lita Peso. Intérprete, Lita Peso. Aunque todo se ponga difícil, hay una salida. Aunque a veces parezca imposible, nos duela la vida. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca. Bueno, desde ya les puedo decir que se le siente la vibra de ella de querer comerse el escenario entero. Sé que esto sucedió ayer, yo no lo pude ver, decidí hacer la reacción para verlo y pues hacerlo más genuino. Esta canción tampoco la había escuchado anteriormente, pero creo que va muy bien con su timbre de voz. Ya ella está metida en su interpretación, así que vamos a seguir viendo a ver cómo nos va a interpretar esta canción. Ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe que vuelva. Ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que dura. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora que no miente, que lleva la cabeza alta y que mira de frente. Luchadora. Ok, muchas cosas que estoy notando. Esta canción requiere mucho aire porque es muy constante y ella está haciéndolo perfecto. O sea, yo no me imagino estar en ese escenario por primera vez y los nervios que te tienen que dar, no porque lo vayas a hacer mal, sino porque es algo que puede sentir todo el ser humano y más ella que es una artista, la emoción de estar allí, pero su voz está perfecta. No se escucha quebrada en ningún momento, que si fuera otra persona o si fuera un novato, obviamente estaría supremamente nervioso y se notaría en su interpretación, pero no, creo que ella salió a comerse ese escenario y lo está haciendo increíble. Su voz suena súper clara, súper afinada, hasta esas notas altas que está haciendo, las está haciendo en punto. Vamos a retroceder para que sigamos viendo. Que lleva la cabeza alta y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, una niña, una mujer, desde entonces y hasta ahora. Luchadora. Aunque un día no resulte fácil y llegue la pena, no hay piedra en el camino que no hayan en la marea. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Me encanta cómo está interpretando. Se nota, muchos de ustedes me habían contado que esta canción es muy importante porque la representa mucho de dónde viene, todo lo que ha hecho, que le ha tocado desde cero. Y creo que esto lo muestra mucho en su forma de interpretar. Está muy entregada, muy empoderada en transmitir ese mensaje. Se nota que es muy personal para ella y lo está haciendo mediante la manera en la que está cantando, cómo está en el escenario tan segura, tan suelta, que esto, como les digo, debía tener los nervios a 1000,
pero ella pues muy profesional y muy entregada por su música, lo está haciendo increíble. Me gusta también mucho todo el set, me parece que las bailarinas, su vestido, todo es como muy representativo a Perú y esto está muy bonito que pueda mostrar todo ese lado de dónde viene y cantando esta canción que tiene una letra bastante interesante. Sigamos viendo. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca, ni el aplauso, ni el beso, ni haya quien sueñe que vuelva, ya no me quiero rendir, ya no me vuelvo a rendir. Luchadora como siempre, que le gusta decir lo que piensa y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, que lleva puro sentimiento aquí bajo la piel. Luchadora, que no miente, que lleva la cabeza alta y que mira de frente. Luchadora, que sabe todo lo que cuesta, todo lo que llora. Luchadora, una niña, una mujer, desde entonces ya hasta ahora. Luchadora. ¡Wow! Perú se hace presente en Viña con Lita Peso y es Muy, muy interesante su presentación. Primera vez que escucho esta canción, me parece que es una canción con un mensaje muy profundo. La manera en la que la está interpretando, como tan entregada, sus gestos, todo es como el paquete completo, lo que necesita esta canción para que suene increíble. Vuelvo y repito, en el coro la canción coge mucha fuerza y el tempo es como más continuo y ella necesita mucho aire para hacerlo. Incluso vienen notas bastante altas que requieren aún más aire y ella logra controlar todo esto muy bien. Me asombra muchísimo que su voz suena tan clara, no porque no lo pueda hacer, sino porque el estar parado en este escenario donde han estado miles de artistas muy grandes de la música, el público de Viña, que es conocido por ser un público difícil, mucha presión encima para un artista, y Lita está mostrando lo profesional y lo entregada que es a su música, cómo puede mostrarnos esa parte de ella en este video y cómo lo ha dejado todo en ese escenario. De verdad que vamos a ver cuáles son los resultados, pero creo que increíble, increíble. Su voz estuvo bien de inicio a final. No hubo nada que yo pudiera decir que de pronto faltó esto. No, fue perfecto. Así que vamos a ver los resultados. este tema cargado de potencia y tenacidad femenina. Luchadora. Nuestro jurado ya la evaluó y su calificación es la siguiente. Vamos ahora con la nota del jurado virtual que a través de la app Viña 2024 evaluó a Perú así. $5,9. Le gustó al público. Por tanto, el promedio parcial de Perú, sin considerar las notas incógnitas del jurado, es... Bien. 6,1. La quinta aplaude. Y con este aplauso de la Quinta Vergara despedimos a Lita Peso de Perú y agradecemos su participación con esta canción llamada Luchadora. Bueno, creo que fue muy interesante todo esto. No entendí muy bien lo de los resultados. Ustedes me lo explicarán mejor en los comentarios, pero para mí creo que es un buen puntaje. Según estuve leyendo por allí, recibió el puntaje más alto de la noche. De nuevo, no entiendo mucho sobre los puntajes, pero ustedes me explicarán mejor. Creo que esta es una presentación que destacó el talento que tiene Lita. La canción es muy buena, es muy clara, tiene un mensaje como de empoderío. Creo que ella lo hizo mejor imposible porque estaba demasiado segura de sí misma, expresándose en ese escenario, moviéndose. De verdad que esto habla muy bien de ella como artista y todo su talento. Así que, chicos, seguiré pendiente de lo que queda de la competencia internacional en Viña. Ustedes también me van dejando saber, me cuentan un poco cómo va todo esto con los puntajes, cómo funciona, mejor dicho, todo esto. Gracias por acompañarme una vez más a una reacción. Vayan a suscribirse al canal de Lita, hay que seguirla apoyando. Y vayan a suscribirse a mi canal, denle click en la campanita para que sepan cuando tengo nuevos videos y nos vemos en la próxima. Bye, bye.